Hola, miren qué bonito hoy esta florcita que vamos a armar en un granny y lo que vamos a compartir es también la unión. Acá yo uní estos dos, pero también lo voy a mostrar ahora y vamos a completar un cuadradito porque me lo piden muchísimo, muchísimo y siempre comento que hay muchas formas de unir estos cuadraditos. Pero bueno, hoy vamos a terminar estos grannies completitos y lo vamos a comenzar a unir. Así que todos los detalles los vamos a ver y los vamos a compartir porque si quieren unir para mantas, para chales, para suéter, para lo que se les ocurra, se pueden unir directamente cuando tejemos el cuadradito y para no coserlo luego. Así que esta es una buena opción, siempre es una de las preferidas mías porque es como más rápido. Si no, luego tenemos que hacer todos los cuadraditos y ir cosiéndolos. Esta técnica es muy linda, así que la vamos a compartir hoy. Y miren qué bonito que forma como una especie de florcita combinando colores, porque también se puede hacer en un solo tono o en dos tonos. Y si quisieran agregar más hileras, pueden hacer un cuadradito mucho más grande. Pero miren qué belleza. Bueno, vamos a elegir colores. Yo acá tengo mis lanitas, como las que tejo siempre. Son las que tejo siempre. Esta es una lana acrílica bien finita que se puede tejer a máquina o se usa mucho para las prendas de bebé porque es bien finita. Entonces yo por lo general la tejo doble porque me gusta mucho. Me gusta cómo queda el resultado final más allá de usar una sola hebra. A mí me gusta más así. Bueno, es cuestión de gustos. Obviamente ustedes lo pueden hacer también en hilo de algodón. Lo quiero apoyar como para que no se caiga este muchachín. A ver ahí, patitas para arriba. Bueno, eligen colores, los colores que ustedes prefieran. Igual para hacer una muestra hasta lo pueden hacer un solo color. Para tejer esta lanita hoy, que la voy a hacer doble, para tejer estos cuadraditos, tengo mi aguja número 3.5, 3 milímetros y medio de aluminio. Puede ser una número 4 tranquilamente o 4 ceros, también las de acero también podrían andar bien. Y vamos a comenzar aquí, con este verde clarito, este verde agua, vamos a hacer este centro. Miren qué bonito, es el punto nuez o punto pochoclo, también le llaman y tienen un montón de nombres. Pero bueno, acá lo vamos a hacer. Vamos a hacer un anillito mágico o nudo deslizado y dentro del anillito vamos a hacer una cadena, retiramos el dedo y vamos a trabajar estos 4 puntos. Luego se cierra. Entonces voy a levantar 3 cadenitas para la altura de mi primer vareta y voy a tejer 3 varetas más, que va a ser la cantidad de puntitos que necesita este pochoclito. Este punto tan bonito y con tanto relieve. Tengo 4 en total. Voy a levantar un poquito ahí, vengo a la primer vareta, que en este caso, como es el inicio, son 3 cadenitas. Bueno, voy sobre la última cadenita que tejí, paso la aguja de adelante hacia atrás y voy a ir en búsqueda de este rulito que dejé el punto en suspenso, lo engancho, lo traigo y lo paso por la primer vareta. Ahora, tomo la lazada y voy a tejer 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Voy a soltar un poquito mi hebra que siempre tiene que estar flojita. Y vuelvo a repetir este movimiento, estas 4 varetas. Miren, acá va una, la segunda, siempre dentro del anillo mágico, de este arito que hemos hecho. La tercera y aquí tengo la cuarta. Dejo en suspenso ese rulito de este punto antes de cerrarlo. Vuelvo a la primer vareta, ahí. Paso la agujita, engancho ese rulito, ajusto y me lo traigo, ahí. Otra vez tejo 4 cadenitas. 4. Y vuelvo a repetir este punto 2 veces más. Voy a completar con 2 puntitos más de estos y luego cerramos. Así que me quedo tejiendo. Terminé con el cuarto punto, hice las 4 cadenitas que corresponden. Y antes de cerrar este arito, miren, voy a ir al primer punto, aquí atrás, donde inicia
en estas cadenitas, voy a pinchar ahí y tejo un puntito deslizado ahí para cerrar la hilera. Una cadenita y voy a hacer un nudito aquí, ahí. Y ahora voy a tirar esta colita que tiene del anillito, ahí vamos a ajustar bien fuerte para cerrar por completo este arito. Esta colita que está por aquí, nos vamos a asegurar de hacer algún nudito para que no se vaya a abrir. Luego, cuando terminamos, obviamente vamos a tener que esconder muchas hebras. Cuando terminamos los granny siempre pasa lo mismo, y cuando combinamos muchos colores tenemos más hebras aún ahí. Entonces, al hacer este nudito yo me aseguro que eso no se va a abrir para nada. Vamos a comenzar con un segundo color. Miren qué bonito que tiene que quedar, con mucho relieve. Yo había separado por aquí este color tan bonito, es un rojo bien oscuro. Y vamos combinando. Ustedes imaginen cuántos trabajos se pueden llegar a hacer con estos grannies tan bonitos. Bueno, acá en uno de los arcos, en uno de estos arcos, vamos a pasar por ahí la agujita y levantamos 3 cadenitas. Ahí, que va a ser mi primer vareta. Ahora completo. Tejo 2 cadenitas más. Varetas. Tejo 2 varetas más ahí. Esta hebrita me la voy a ir llevando a medida que puedo, y si no queda ahí suelta para luego enhebrar en una aguja todas estas colitas y las vamos a ir escondiendo detrás del tejido. Bueno, acá hice mi primer grupito de 3 varetas. Voy a separar entre un grupo y el otro con 3 cadenitas. Ahí. Y en el mismo arco de cadenas vuelvo a tejer. Ahí tejí uno. Tengo estas colitas aquí dando vuelta, pero las vamos envolviendo. Tejí 2 y ahora va la tercera. Bueno, hice una de las esquinitas con 2 grupitos separados por 3 cadenas. Ahora me voy a pasar a este otro arco, al que tengo aquí. Pero antes de saltar a ese arco voy a hacer un arco nuevo de 3 cadenas. Entonces tejo 1, 2, 3 y ahora sí, sobre el arco que sigue de la hilera anterior vuelvo a repetir este punto. Este trabajo lo vamos a hacer en total 4 veces porque tenemos 4 lados. Hay 4 esquinas, estamos haciendo un cuadradito. Ahí suelto hebra y repetimos el mismo movimiento. 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas. Ahí va. ¿Ven? Entonces vamos llenando cada uno de los arcos. Ahora separo con 3 cadenitas y vuelvo a repetir el mismo movimiento. Lo hago aquí, separo con 3 cadenas, lo hago aquí y separo con 3 cadenas que vamos a cerrar la hilera. Vieron que es súper fácil. Bueno, me quedo tejiendo. Di toda la vuelta, entonces hice mis últimas 3 cadenitas y cada vez que vamos a cerrar estas hileras, las cerramos con un puntito deslizado ahí y un nudito. Recuerden de cortar una hebra entre 10-12 centímetros para luego esconder cómodamente. Miren qué bonito que ya va quedando. La verdad que para hacer mantas quedan preciosos estos cuadraditos también. Bueno, vamos a hacer la hilera final, que yo elegí hacer todas las últimas hileras en verde. Ustedes van a combinar si quieren, pero por ejemplo, si yo quiero hacer una manta, me gusta todo el marquito en verde. Entonces, miren cómo vamos a hacer. Este lo voy a dejar ahí, pero ya lo voy a retirar porque vamos a unir. Les dije que les iba a enseñar a unir estos cuadraditos. Esperen que busco mi extremo, que anda por aquí. Bueno. Y vamos a comenzar con el verde, en mi caso, ¿no? Porque estoy haciendo todo el marco de estos cuadraditos en un solo color. Y la parte interna le voy combinando colores. Entonces, nos vamos a ir hasta una de las esquinas, ahí. Y solamente voy a hacer la mitad de un motivo. ¿Vieron que hacemos dos pancitos, 2 de estos motivos? Bueno, ahora acá vamos a repetir el mismo movimiento, pero
voy a hacer uno solo en esta esquina, hasta después dar toda la vuelta y completarlo. Entonces levanto las 3 cadenitas y tejo 2 varetas. Aquí. Quiere decir que tengo solo una mitad del motivo completo, ¿ven? Y ahora voy a bajar con 2 cadenitas a este arco que tengo en el medio. Tejo un punto bajo. Vuelvo a hacer 2 cadenitas y voy a completar en esta esquina un motivo completo, o sea que tejo 3 varetas, ahí, 3 cadenas y 3 varetas. Y 3. ¿Qué les voy a explicar? Acá, por ejemplo, como lo voy a sacar, las voy a sacar de la plaquita para mostrarles cómo lo uní. Acá, por ejemplo, cuando tenemos que unir el primer cuadrado, obviamente siempre el primero va completo, lo hacemos completo. Luego, los que vienen para unir en la última hilera siempre van a estar incompletos si ustedes quieren adelantar e ir preparándolos. Entonces, vamos a comenzar. Si yo comienzo acá, la mitad del motivo, como hice en la mitad, comienzo acá, voy a dar toda la vuelta como les voy a indicar, como hemos hecho hasta ahí, pero ahora lo vamos a ver de nuevo. Entonces voy dando toda la vuelta hasta llegar a esta esquina, pero no lo completo, voy a hacer solo la mitad también. Entonces, ¿cuál es la parte que tengo que completar? Cuando hacemos el arco que va unido entre arco y arco. Ahí sí completo el motivo con el pancito. Luego, cuando vamos a hacer las 2 cadenitas al aire, ahora les voy a mostrar, pero hacemos una sola cadena, un punto bajo que va a unir el arco del otro cuadradito, vuelvo, hacemos el punto bajo, la cadena, uno con punto bajo, la cadena y recién ahí completo este motivo. Lo completo con este pancito, una cadena y unimos. Todo esto que les expliqué lo vamos a ver ahora, pero quería explicarles también, o mostrarles, mejor dicho, cómo uní este primero. Esto es muy simple, vamos a dar toda la vueltita ahí y completamos estos grupitos aquí, uniendo con el otro, como lo vamos a hacer ahora, ¿sí? Entonces, para unir el próximo cuadradito, ustedes pueden elegir unir tiras largas, o sea que con este próximo lo podríamos unir cuando yo dé toda la vuelta. Ahora voy a tejer un poquito más. Cuando dé toda la vuelta, por ejemplo, si empecé ahí, ¿ven? Acá yo tendría la mitad del motivo y cuando doy toda la vuelta hago la mitad acá y comienzo a unir. Puedo hacer todas tiras largas o puedo ir cerrando, como les voy a mostrar ahora porque quiero mostrarles cómo cerrar un cuadrado completo. Entonces vamos cerrando así como cuadraditos. Y luego uno aquí y se va a ir cada vez más grande. Pero también lo pueden hacer por tira. Eso también lo pueden hacer. Y ya les muestro cómo voy a ir completando aquí. Entonces, comentábamos. Estos se repiten igual que los de abajo. Lo único que va a cambiar es este puente. Acá ya no hacemos de 3 cadenas. Hacemos 2 cadenas, un punto bajo, 2 cadenas. Menos cuando unimos. Ahí cambia un poquito. Entonces yo voy a seguir. No quise cortar estas severas para que vean que siempre va a ser así. Cuando vamos combinando colores, estas colitas van a quedar y luego hay que hacer limpieza. 2 cadenitas al aire, voy al arco, tejo un punto bajo. 2 cadenitas al aire y voy a completar un solo pancito de esta esquina. O sea que tejo las 3 varetas. Entonces, acá, como yo tengo que unir en este grupo que ya están unidas las 2 esquinas, bueno, en este punto bajo que usé para unir las 2 esquinas, ahí voy a ir a tomar ahora mi punto bajo. Y luego voy a cerrar en recto hasta terminar
esta unión, solo con este cuadradito. Lo que vamos a compartir es la unión de los dos, este punto que tengo acá. Pero luego es unir aquí como uní esta parte, igual. Entonces, acá recuerdan que vienen 3 cadenitas. Yo voy a tejer una sola. ¿Por qué? Porque ahora, miren cómo voy a hacer. Pongo el lado del revés de los cuadraditos y el lado del revés del que estoy tejiendo. Enfrento esta esquina con este, porque yo lo voy a unir con este cuadradito. Y voy a pasar la aguja por el centro. Vieron que acá viene un punto bajo uniendo todo. Bueno, pincho en el centro y vuelvo a tejer un punto bajo. Entonces mi cuadradito ya quedó unido con los otros dos. Voy a hacer una cadenita al aire y completo este grupo. Tengo que hacer el otro de 3 varetas. Entonces lo tejo. Ahí, 1, 2 y 3. Acá venían 2 cadenitas. Recuerden que hice 2 cadenas y puse aquí un punto bajo. Como está acá, 2 cadenas y un punto bajo. Pero ahora lo que va a cambiar es que voy a hacer una cadenita, un punto bajo uniendo en el arco de 2 cadenas que está acá. Y vuelvo a hacer una cadenita. Si bien acá vamos a tener un punto de más, no pasa nada porque va a quedar bien la unión así. Si no queda como muy apretado, si yo hago una cadenita y un punto bajo. Entonces le agrego una cadenita, el punto bajo para unir con el otro cuadradito y regreso. Cadenita, regreso a hacer el punto bajo que me corresponde de este lado. Entonces miren, si yo lo abro, ahí unimos en este punto de la esquina y en el arquito pequeño de 2 cadenas. Vuelvo a repetir porque eran 2 arcos. Una cadenita, me voy al cuadradito de atrás, en el arquito corto este de 2 cadenas, un punto bajo, una cadenita y regreso con una lazada directamente a la esquina a hacer el primer grupo de varetas. Bueno, tienen la ventaja de esto volver a verlo por si les quedan dudas, porque la unión de los cuadraditos es algo que todo principiante siempre pregunta. Entonces, esta es una de las más lindas formas de unir cuadraditos, porque ya lo vamos tejiendo y lo vamos uniendo. Es muy lindo unir así. Bueno, una vez que hice el cuadradito, ahora voy a volver a hacer una cadena, me voy al arco de la esquina del otro cuadradito y ahí ya lo unimos con un punto bajo. Una cadena, regreso para completar el cierre de este cuadradito. Entonces, aquí me falta el otro grupo, tejo las 3 varetas. Las 2 cadenitas y me voy al arco. Punto bajo. Las 2 cadenitas y completo, recuerdan que acá hicimos solo uno, así que completo el segundo. Y eso es todo para unir este tramo. Ahí. Las 3 cadenitas, porque los arcos aquí son de 3, y lo cerramos con un punto deslizado en esta primer vareta. Ahí, nudito, ajusto y miren, lo voy a apoyar sobre la mesa. Miren qué bonito el trabajo que hicimos. Entonces, hacemos la mitad, damos toda la vuelta hasta la otra mitad de este grupo y comenzamos a unir. Cadena, punto bajo, cadena, hacemos el grupo. Ven que está abierto ahí. Cadena, punto bajo, cadena y sujetamos aquí con un punto bajo. Cadena, punto bajo en el arco, cadena y terminamos de hacer el grupo. Cadena, punto bajo y cadena para cerrar aquí con este otro grupito y terminamos de hacer la parte de afuera del granny. Miren qué bonito. Ahora yo tengo uno adelantado para mostrarles cómo cerraríamos esta parte en L, porque hasta acá hicimos una línea, acá hicimos una línea, ahora tenemos que hacer estas dos. Entonces
Yo acá tengo uno adelantado porque ya vieron cómo se hace. Y miren lo que hice. Hice la mitad de uno de los cuadraditos, 2 cadenas, lo sujeté aquí, 2 cadenas y la otra mitad. Entonces, yo puedo empezar, lo apoyo ahí como para que se den una idea. Puedo empezar a unir desde aquí. Siempre tenemos que hacer un tramo cortito cuando tenemos que unir en dos lados. No les digo que empiecen desde aquí para que lo tengan un poquito más claro. Entonces lo pueden comenzar de aquí y tejen toda la vuelta, ¿sí? Entonces preparamos la primera parte, solo un lateral, con la mitad y hacemos así. Ahí. O sea, vamos a hacer lo mismo, solo que lo vamos a hacer en L, en dos laterales. Entonces hice la mitad, me vengo hasta la otra esquina. Hago esa cadenita porque vamos a comenzar a unir. Entonces, ¿qué hago? Revés y revés del cuadradito. Eso siempre, para no equivocarnos. Sujeto aquí en la esquina el primer punto bajo, cadenita y regreso al cuadradito para ir completándolo. Entonces vamos cerrando y vamos uniendo. Ahí está. Ahora, una cadenita, recuerden, me voy al arco cortito, punto bajo, cadenita, regreso aquí para completar, punto bajo, cadenita, me voy hacia atrás al arco, punto bajo, cadenita, regreso al cuadradito para completar la mitad de la esquina. Entonces tejo las 3 varetas. Es un trabajo precioso. Ahora, una cadenita y me voy a encontrar con la unión de estos 3 aquí. ¿Ven? Miren, tengo una ahí, uno aquí y uno aquí. Entonces nosotros vamos a pinchar aquí en el medio y vuelvo a tejer ese punto bajo. Ahora quedan las 4 esquinas unidas. Una cadenita, regreso y voy girando. Miren, ya unimos una parte. Lo giro. Completo aquí el otro grupito. Los granny son todos similares. Así que para la unión de los otros que hagan otros modelos también es muy parecido. Otra vez, cadenita y me voy al arco. Punto bajo, cadenita, regreso a mi cuadradito, lo completo. Punto bajo, cadenita, me voy al de atrás para unir. Punto bajo, cadenita y me vengo aquí a la esquina de este cuadradito para ir completando. Ustedes lo pueden hacer, tienen que practicar. No siempre sale a la primera porque leo muchos comentarios que, uy, lo hice, nunca tejí, lo hice, no me salió. Y bueno, a todos nos pasa lo mismo, necesitamos practicar. Bueno, el grupo, la cadenita, voy al arco, punto bajo, cadenita, y a medida que voy cerrando, yo lo voy girando, miren cómo va girando solito, ¿ven? Entonces ya unimos la L, esta L que se forma ahí, y completamos este último lateral. Lo completamos como lo veníamos haciendo. Voy a sacar esa L. Así que, ahí. Con los 3 grupitos. Las 2 cadenitas, me voy al arco, dejo el punto bajo, las 2 cadenitas y completo esta esquina. Entonces, les comentaba, todo es práctica, no se desanimen porque todos tuvimos que aprender. Y siempre cuesta cuando no conocemos algo. Y cuanto más tejamos, cuanto más practicamos, más bonitos van a quedar, más se va a generar mucho más creatividad, nos van a dar ganas de hacer cosas nuevas, de hacer nosotros nuestros propios proyectos y cambiarle algún punto, agregarle algo. Siempre es bonito ir creando también. Bueno, acá que me falta cerrar con el puente de 3 cadenas. 1, 2, 3 y por último cierro con un punto deslizado. Entonces voy a cortar
estiro, ajusto y terminamos la unión de 4 de estos grannies preciosos. Lo voy a poner sobre la placa. Ustedes van a ir humedeciendo y lo van pinchando o lo van poniendo con el método que ustedes conozcan para hacer estirar estos cuadraditos. Hay que ponerle más alfileres, pero miren qué bonito que queda. Recuerden de enhebrar todas estas colitas y las vamos llevando por dentro del tejido para esconder, y en el centro también aseguren con un nudito. Cuando hacemos anillitos mágicos o nudo deslizado, hagan un nudito porque con el lavado, con el uso, por ahí pueda llegar a abrirse. Así que bueno, esta es una de las formas de unir grannies y quería hacerlo completo, porque si bien los invito a que entren a técnicas, hemos mostrado otros grannies y también la unión de otras maneras, y también en trabajos los hemos hecho. Así que ustedes entren al canal, visiten todos los trabajos que tenemos para compartir, que todo sirve, que todo alimenta, que todo nos ayuda a sacar dudas y a seguir aprendiendo, obviamente, ¿no? Bueno, espero que les guste, que tejan cosas bonitas y les dejo un beso. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.